Soy originario de Tula, Tamaulipas, y cuando tenía 17 años me pasó algo que jamás supe explicar. Ese día por la tarde salí a ver a mi chica desde entonces y todo marchaba normal. Jamás en mi vida había visto o escuchado cosas. Total, se llegaron las 11 de la noche y tomé rumbo de regreso acompañado de mi sobrino Fernando. Más adelante nos encontramos con unos amigos en la calle. Estuvimos hablando y se nos pasó el tiempo y cuando nos dimos cuenta eran cerca de la 1 de la madrugada. Emprendimos el camino por las calles oscuras y no pasó nada raro hasta que llegamos a la casa. Entramos directamente a la cocina porque teníamos hambre. Estaba a punto de dar mi primer bocado cuando algo se escuchó en la lámina. Parecía que algo grande había caído sobre esta. Se me hizo fácil decir al aire: «Oye, maldita bruja, déjame cenar tranquilo, por favor». De repente empiezan a tirar unos rasguños bastante feos y fue tan estrepitoso que se me nubló la vista por unos 10 segundos. De pronto sentí algo muy pesado en el cuello que me hizo caer estrepitosamente. Fernando estaba paralizado y olvidamos la cena. Quise salir a ver qué era, pero no pude. Algo dentro de mi cabeza me decía que no saliéramos. Me levanté de la mesa, pero para donde movía, lo que fuera que estuviera arriba se movía al mismo lugar que yo. Créame que me puse a rezar, pero ni con eso se fue. Tal vez serían las 5 de la mañana cuando de pronto se escuchó un aleteo y que algo azotó desde el techo hasta el suelo, y por fin esa cosa se marchó de la casa. Nunca supe qué fue y por fortuna tampoco ha vuelto. Soy del Estado de México, tengo 19 años y esto es algo que me pasó en octubre hace 2 años atrás. Era una noche, serían más o menos las 12 y mis padres y mi hermano se encontraban descansando. Mi hermana la mayor estaba en la sala con su celular y yo me encontraba escuchando música en mi cama. De repente escuché un fuerte golpe incluso con los audífonos puestos. Inmediatamente me paré de la cama y al salir del cuarto vi a mi hermana que estaba asustada. Tocaron la puerta, fue lo que alcanzó a decirme. Me asomé por la ventana pero no había nadie. A los pocos segundos se levantaron mis padres y mi hermano preguntando sobre el ruido que habían escuchado. A lo que mi hermana contestó que habían tocado la puerta. Mis papás se sacaron de onda ya que siempre alguien que visita toca la malla o chiflan pero jamás se meten hasta la puerta. Mi padre decidió abrir y nos percatamos que una pila de ladrillos estaba caída, cosa que nos pareció más extraña todavía porque esos ladrillos estaban acomodados y perfectamente pegados a la malla. Con lámpara en mano mi padre alumbró de un lado para otro pero no vimos nada. Alguien se ha de haber saltado por los ladrillos y llegó a tocar la puerta. Fue lo que dijo mi madre. No, ¿cómo crees? Cuando se escuchó el ruido me asomé a la ventana y no vi a nadie que estuviera en el patio saltándose. Le respondí. En eso llegó mi tía y mi primo para ver cómo estábamos. Ellos eran nuestros vecinos del lado derecho y enseguida seguían 3 casas donde vivían también los tíos de mi padre. Nosotros éramos la última casa y atrás solamente habían terrenos de milpa. Papá contestó que todo estaba bien y que solamente habían tocado la puerta. Mi tía espantada le dijo a mi papá que cuando escucharon el ruido se asomaron y vieron cómo caían los ladrillos. Pero lo más raro es que días atrás igual habían tocado la puerta a ella y a un tío. Solamente que cuando se asomó vio una mujer de vestido negro la cual a los pocos segundos se difuminó en el aire. Ah, entonces nos vino a tocar la puerta una bruja, dijo mi padre. En eso todo nos invadió un escalofrío terrible. Después de este evento no nos han llegado a tocar la puerta nuevamente. Esto ocurrió cuando tenía 20 años. Era un sábado por la mañana y me fui junto con mi prima al centro de la ciudad de Querétaro. Serían como las 8 de la mañana ya que a las 9 las 2 tenemos que entrar a trabajar a una joyería en el centro. Llegando a una esquina cerca de nuestro destino, caminando con paso lento se dirigió a mí una mujer un poco mayor. Era de estatura pequeña con el cabello gris y mirándome a los ojos me dijo: «Algo te va a pasar el día de hoy, muchacha». La señora se marchó y mi prima y yo nos volteamos a ver y comenzamos a reírnos y dijimos que estaba loca. Pasando la mañana trabajando hasta las 2 de la tarde antes de cerrar, mi prima me dijo: «Voy a salir con tu hermana y la veré cerca de aquí». «Muy bien, ve con cuidado entonces», le contesté. Me regresé a la casa sola y me dirigí a la cocina para preparar mi comida. En la planta baja estaba la entrada y después la sala de estar seguida por la sala y el comedor. Frente a este se encontraba la cocina y había ahí una puerta que daba hacia el patio trasero y la cochera.
En fin, esa tarde era tranquila y muy fresca ya que se acercaba el invierno. Pero de repente una sombra grande irrumpió cubriendo toda la cochera y no sé por qué corrí inmediatamente hacia afuera para confirmar lo que había visto. Pensaba que era la sombra de un auto o de una camioneta grande, pero no había nada. Me pareció extraño y volví a la casa para continuar lo que estaba haciendo. Fui al refrigerador y al voltearme nunca pensé lo que vería. Allí frente a la puerta, gateando como un bebé, había un ser sumamente escalofriante. Vestía un hábito negro y enseguida me volteó a ver con una cara deforme. Tenía los ojos extremadamente negros y separados y su nariz amplia. En su boca se podían ver algunos dientes faltantes y me estaba sonriendo. Me paralicé del miedo mientras la criatura se movía lentamente de un extremo de la puerta al otro, hasta que de un momento a otro por fin desapareció. Gracias a Dios pronto nos mudamos de esa casa y nunca más volví a ver algo similar. Pero al estar en todo esto que me pasó, un día me pregunté a mí misma, ¿aquella señora estará relacionada con ese ser escalofriante que había visto? ¿O simplemente era pura coincidencia? Admito que lo que vi fue por un pequeño instante, pero fue bastante tenebroso. Estoy casada con un hombre de Pakistán y cuando me casé me mudé con él a su país. Acá son muy religiosos y creen mucho en lo paranormal y la brujería, ya que saben que la malicia se encuentra en todos lados. Mi esposo y cuñado me contaron que existe una bruja llamada Banu. Ella sale cuando la calle está solitaria poco después de las 11 de la noche. Dicen que primero viene un viento fuerte y después a lo lejos se escuchan unas campanitas. Posteriormente sale y hace un ruido como cuando las gallinas están agonizando. Aunque creo en lo paranormal, la verdad yo no les hice mucho caso hasta que la escuché una noche. Estaba acostada cuando mi cuñada y mi suegra le gritaron a mi esposo. Él se fue al pasillo y al principio no le puse atención, pero después me entró la inquietud de saber qué era lo que estaba pasando. Mi esposo se encontraba parado y solo me hizo una seña para que me quedara callada. Al final logré escuchar el sonido de las campanitas seguido por un ruido horrible. Era el ruido como de un animal agonizando. La piel se me puso de gallina en ese momento y solamente así respeté a Banu. Esto que contaré pasó hace 16 años en Monterrey, Nuevo León. Estaban festejando mi cumpleaños y estaban mis primos y mis tías. En la fiesta se habían terminado las sodas y fui arriba a mi cuarto. Me senté en la esquina de la cama y me puse a contar el dinero que me habían dado. De reojo vi a un niño paradito recargado en el marco de la puerta viéndome muy triste como si estuviera regañado. Pero cuando levanté la vista se quitó y se fue hacia el cuarto de mis hermanos. Incluso pasó por arriba de un asiento de carro que estaba lleno de papeles y clarito se escuchó cómo los había pisado. De volada fui a los cuartos pero estaban oscuros así que prendí la luz ahí se encontraba. Vestía un suéter verde y pantalón de color gris. No le di importancia y me bajé pensando que era un primo mío, pero nada que ver cuando vi a mi primo que traía una playera negra con blanco. Le pregunté a mi mamá si él había subido pero me dijo que no, que andaba fuera en los columpios. La verdad no me dio miedo, pero el día siguiente platiqué lo que había visto con mis padres. Mi papá entonces dijo lo siguiente. No les quería decir, pero cuando compré ese asiento de auto tenía sangre y cabellos. Lo bueno es que esa cosa no duró mucho tiempo en la casa. Esto me sucedió aproximadamente hace 2 años atrás. Cabe mencionar que desde pequeña he sufrido de pesadillas e incluso insomnio. La casa en la que vivo es bastante amplia con un gran patio y desde los 13 me trasladé a dormir en el cuarto de mi hermano mayor, ya que él solo viene a dormir los fines de semana por su trabajo. Este cuarto es el último de la casa y tiene una ventana que da al patio que siempre me ha dado muy mala espina. Llegó el fin de semana y mi hermano se quedó en la casa por lo cual dormí con él, cosa que nunca me ha molestado. Era ya medianoche y estaba cansada, quería dormir pero mi hermano estaba con las luces encendidas y viendo anime a todo volumen. Algo que era bastante molesto y por más que le pedía que apagara la luz me insistía que no lo iba a hacer. Molesta giré y traté de dormir pero escuchando todo el ruido. No desistí en pedirle que apagara la luz así que cuando volteé nuevamente para hablarle vi algo que me llamó la atención. Había algo en la ventana. Era una cosa grande que me observaba desde afuera con una gran sonrisa burlona llena de dientes afilados. De inmediato entré en pánico y le tomé el brazo a mi hermano para que viera la ventana pero me ignoró.
Cuando le pude hablar le pedí que viera la ventana, pero cuando él lo hizo ya no estaba esa cosa. Había desaparecido por completo. Él me tildó de loca y para demostrarme que no había nada dijo que saldría a ver, pero le supliqué que no lo hiciera. Tenía miedo que estando sola volviera a aparecerse esa cosa. Estaba tan aterrada que desperté y giré y todo se encontraba normal. Las luces estaban encendidas, mi hermano continuaba viendo anime y volví a ver la ventana y no había nada. Pero puedo jurar que es el sueño más realista que he tenido en toda mi vida. Esta es una experiencia que me pasó hace casi 4 meses atrás. Me encontraba saliendo de mi casa en Nicolás Romero, Estado de México, y eran como las 5 de la madrugada. Al momento que salí me presioné frente a una capilla de la calle y me di la vuelta para tomar el transporte e ir al trabajo. Volteando en la esquina que te conecta con la avenida principal me salió una figura humanoide como de 2 metros de altura. Se venía retorciendo de una manera inexplicable. Me quedé pasmado al ver esas contorsiones corporales inhumanas, y de un momento a otro se posó frente a mí como unos 3 metros de distancia. De cerca pude ver que era una persona sin rasgos faciales. En ese instante estaba paralizado y mi cuerpo no reaccionaba. Ahí fue que esa cosa me sonrió con una sonrisa de media luna que abarcaba casi toda la cara. Intentaba rezar pero no recordaba nada y cuando logré reaccionar corrí hacia mi casa, pero mi cuerpo pesaba como si alguien o algo estuviera sobre mí. Cuando pude correr unos 50 metros volteé y esa figura seguía ahí parada en la esquina de la calle. Traté de abrir la puerta de mi casa pero estaba más que trabada. Parecía que estaba soldada a su marco. Respiré profundo, comencé a tratar de calmarme y a rezar y solamente así sentí que mi cuerpo se iba aflojando. Ya con un poco de movilidad pude abrir la puerta y entrar. Mis padres y mis hermanos me vieron extrañados y me preguntaron qué era lo que me había pasado. Ni siquiera podía hablar y entré en un ataque de pánico. Recuperando fuerzas me armé de valentía y me tomé un trago de tequila, cosa que no hago porque me pone mal. Eso sí, salí por si las dudas con mis padres para tomar mi destino. Afortunadamente ya no había nada en ese momento. Esto sucedió en el municipio de Turbo, en Antioquia, Colombia, cuando tenía 15 años. Desde pequeño siempre me han llamado la atención las cosas paranormales, pero nunca me había pasado nada extraordinario hasta una noche. Eran las 12 en punto y estando en mi cuarto sentí un escalofrío tan grande que me empezó a doler la cabeza. Esto duró aproximadamente 30 minutos. Al salir de mi cuarto me acerqué a la recámara de mis padres y al tocarles y mencionarles que me sentía mal, hecho sin abrir la puerta, me dijeron: «Sí, hijo, ya vamos. Vete tomando una pastilla que está encima de la nevera». Fui a tomarla y al cabo de 2 horas me sentía mejor, pero me intenté levantar y las piernas las sentía pesadas como si tuviera piedras. En eso sonó mi teléfono y para mi sorpresa eran mis padres, los cuales habían salido como a eso de las 9 de la noche. En ese momento me di cuenta que estaba solo y no sabía cómo reaccionar, y de la nada un búho con enormes alas se estrelló contra la ventana de mi cuarto. Salí pero no encontré nada, pero sabía perfectamente que había sido un búho, porque no había sido la primera vez que se golpeaba contra la ventana. Además, mi madre me había comentado anteriormente que todas las noches el búho llegaba y se quedaba en el árbol de mango que tenemos. Esa noche me acosté asustado y con temor de que me fuera a pasar algo feo. Al día siguiente, cuando salí a realizar compras, me encontré con una anciana que me preguntó cómo había pasado la noche. Lo que me dijo me asustó tanto que me fui corriendo a mi casa para contarle a mi madre. Ella me trató de loco y me llamó la atención porque ella más que nadie sabía cuánto me gustaban los cuentos de terror. Pero esa misma noche la anciana se acercó a la puerta y preguntó por mí. Mi madre le dijo que yo no estaba, pero ella insistió que me llamara porque si no le iba a pasar muy mal esta noche. Mi mamá con un gran susto me llamó y salí y le dije que me dejara tranquilo porque yo no la conocía. La señora se fue y así transcurrió la noche hasta que llegó mi padre, quien conocía la historia de cierta anciana de mala fama la cual había muerto 2 meses atrás. Él me dijo que me tenía que ir de la casa por unos cuantos días, ya que al parecer esa aparición me quería a mí. Aquí en mi casa mi sobrino me ha dicho que ve a alguien, que tu hermano está en tu cuarto o que tu hermano se acaba de subir. Pero lo raro de todo esto es que yo no tengo hermanos, solamente tengo hermanas. No le había tomado importancia hasta que un día durmiendo ambos la siesta sentí que alguien me tocaba.
Luego de estar acostada unos minutos sentí una extraña pesadez como si unos brazos me abrazaran con excesiva fuerza. No podía moverme y solamente pude abrir los ojos. Fue cuando vi a alguien que estaba parado al lado de la cama y era una sombra que nos miraba fijamente. Tenía la silueta como la de una persona común y corriente. Al ver esto decidí cerrar mis ojos y tranquilizarme hasta que por fin pude volver a moverme. En ese mismo instante mi sobrino despertó agitado y de golpe como si hubiera tenido una pesadilla. Sinceramente no sé qué fue lo que vi. Esto ocurrió una noche cuando estaba con el papá de mis hijos acostados en la cama. Eran como las 11 de la noche y estábamos viendo una película de terror. De pronto se escuchó un lamento que nos erizó la piel y nosotros suponemos que lo que habíamos escuchado era la Llorona. La realidad es que en ese momento éramos padres muy jóvenes y no tuvimos el valor de asomarnos para ver qué era lo que había llorado tan fuerte. Pero estoy segura que ese llanto de ultratumba era de ella. Esto me pasó en el 2017 en el carril Salta, Argentina. Para pasar el rato decidimos juntarnos en casa de un amigo para ver películas. Todo marchaba bastante normal. Comimos un par de frutas y yogures y ya eran pasadas de las 11 de la noche cuando mi amigo se fue al baño de abajo. Al quedarme solo vi una sombra que pasaba junto a la puerta y de curioso fui a ver, pero no había nada. En ese momento mi amigo sube y al contarle lo que vi, él de inmediato me creyó y me dijo, tal vez sea, pero no dijo nada más y se quedó callado. Seguimos con lo nuestro hasta que mi amigo vio también aquella sombra y gritó desesperadamente, papá, papá, eres tú. Si eres tú, haz algo de ruido, por favor. Pero no se escuchó nada más y nos quedamos pensando en qué habrá sido lo que vimos esa noche. Mis abuelos y mi papá en los años 80 vivían en una ranchería de Melticaca, un municipio ubicado en los Altos de Jalisco. Uno de mis tíos acostumbraba a ir a pie todas las noches al pueblo que quedaba como unos 10 minutos en la camioneta. Él desobedecía siempre a mi abuela ya que le decía que no se fuera tan tarde, ya que siempre volvía como eso de las 12 o la 1 de la madrugada. Ella angustiada le decía que se le podía aparecer algo, pero él no le hacía caso. Cuenta entonces que una noche especialmente oscura mi tío regresó más tarde de lo habitual y por eso iba corriendo. Dicen que en el camino se encontró un hombre a quien por costumbre saludó extendiéndole la mano. Cuando lo hizo, aquel hombre con voz gruesa retumbante le dijo, «Apúrate que vas a llegar tarde». En ese momento la mano de aquel hombre empezó a crecer y le salió pelo en abundancia. Mi tío al instante corrió y cuando llegó a la casa mi abuela lo estaba esperando afuera. Él le contó detalladamente lo que le pasó y ella entonces le dijo, «Ya ves lo que te pasó por no hacerme caso, se te apareció el mismo diablo en el camino». Mi nombre es Janet, tengo 17 años y soy del Estado de México. Para llegar a la escuela tengo que tomar 2 transportes. A eso de las 6:26 de la mañana bajé del primer transporte rumbo a la casa de una amiga para irnos ambas a la escuela. Recuerdo que delante de mí bajó un señor quien era muy bajito y algo regordete. Lo vi pero no le tomé importancia ya que me dirigí apresurada a la casa de mi amiga. Todo iba tranquilo pero hacía bastante frío y además estaba un poco enferma de la gripa. Pensaba que tal vez me podía enfermar un poco más. Luego de unos minutos, este señor pasó a un lado mío con un cigarro en la mano y me dice, «Buenos días, señorita». A lo que yo le respondo, «Buenos días», él continuó caminando. Antes de llegar a un barranco, el señor se detiene, voltea hacia mí y me dice, «Oiga, señorita». En ese momento sentí piquetes en mi espalda y temí lo peor. Pasaron muchas cosas por mi cabeza, lo que él continúa diciendo, «Usted sabe que no puede pasar sola por aquí a estas horas. Mija, aquí jala mucho la gente». Yo no supe exactamente qué decir a lo que respondí. ¿De verdad? Lo siento, es que no soy de aquí. No importa, pero es bueno que no ande usted sola por aquí, me contestó el hombre. La gente viene de otros pueblos a esconderse aquí para jalar a las personas, y quién sabe qué otras cosas les hacen. El señor continuó caminando a un lado mío mientras yo seguía alerta pensando lo peor, pero no, solamente volvió a advertirme. Por favor, no vuelva a pasar sola por aquí por nada del mundo. La verdad no sé qué hubiera pasado si el señor no hubiera estado ahí y agradezco mucho a Dios por él, ya que en ese pueblo se habla mucho sobre las brujas.
pero también de gente que con el paso del tiempo se han encargado de espantar y hacerle daño a los habitantes de ese pueblo. Y es aquí donde puedo decir que es cierto eso que dicen. Hay que temerles más a los vivos que a los muertos. Mi casa ubicada en León, Guanajuato fue una de las primeras casas en esta ciudad, y aquí siempre han pasado cosas paranormales. En una ocasión mi abuelo encontró un perro en la calle y lo llevó para la casa. Todo iba bien hasta que estando en el patio mi primo y yo vimos como el perro voló encima de nuestras cabezas. Nosotros, muertos de la impresión, corrimos a contarle a mi abuelo lo que había pasado. Él, como es creyente, sacó un rifle e intentó tirarle a balazos, pero no logró darle ninguno de los tiros. Solo vimos como aquel perro se fue volando lejos de nosotros. Entrada mi adolescencia empecé a tener sueños con un anciano que me decía: tú fuiste, tú lo mataste. Y seguido de esto sentía que se me subía el muerto. Los vecinos dicen que han visto una viejita rondar por los patios de nuestra casa y mis tíos han escuchado pasos por las noches. La presencia de la viejita fue tan frecuente que les daba miedo a los vecinos, los cuales terminaron contratando a un vidente. Este les dijo que había oro en la casa y que tenía mucho tiempo enterrado, y que si lo querían sacar necesitaban dar a cambio un alma. Nadie quiso sacarlo y todo quedó en el olvido. Pasó el tiempo, me casé y tuve hijos y todos vivimos aquí en mi casa, y hemos presenciado bastantes cosas extrañas como sombras en los cuartos. Un día, trabajando en la casa, logré ver a un niño que atravesaba la puerta y seguido una mujer apareció a mi lado. Esta solamente me dijo al oído mi nombre: Marcelino. Me asusté tanto que no pude moverme ni un solo dedo hasta que pasaron unos minutos y todo volvió a la normalidad. Como dije, en mi casa pasan muchas cosas paranormales. Esto me sucedió en Oaxaca, el lugar donde actualmente vivo. Eran las 2:20 de la madrugada y desperté para ir al baño. De regreso a mi cama no podía conciliar el sueño, así que me puse a escuchar algunos relatos. En cuestión de unos 10 minutos, los perros de afuera de la casa empezaron a ladrar y se empezó a escuchar que alguien corría por la calle. No le presté atención ya que por donde vivo suelen pasar caballos, pero me sentía raro y sentía que no podía dormir y solamente estaba dando vueltas en la cama. Un poco cansado me acosté boca arriba y me tapé, y en ese instante pude sentir como si alguien se me subiera encima de mí. No podía hablar, no podía abrir los ojos y mucho menos moverme. Sentía tanto miedo que solamente pude emitir un ruido y quedar paralizado por un rato. Después de eso los perros seguían algo por la calle hasta que dejé de escucharlos. Al día siguiente le conté esto a mi hermano, que me dijo que él estaba despierto a esa hora pero que no escuchó nada. También agregó que de vez en cuando en algunas noches sentía la subida del muerto. Esto me sucedió en un pueblo llamado San Roque. Una noche mis amigas y yo habíamos ido a un concierto. Salimos de ahí como eso de las 3 de la madrugada, llegamos a la casa y yo me senté en una silla en la sala. Luego vi que 3 niños me llamaban y me dijeron que les ayudara a subir su bicicleta a la azotea. Subí con ellos y pasados unos segundos me dijeron que jugara con ellos. Después de estar un rato jugando con ellos les dije que ya quería bajarme porque me había cansado, pero ellos insistieron que me quedara un rato más. Luego de unos 20 minutos jugando les recordé que ya iba a bajar. Está bien, vete. Y me terminaron arrojando desde la azotea. Al escuchar que grité, mi familia salió a ver qué me había pasado y al verme en el suelo me dijeron: no debiste haberles hecho caso. A quienes viste y con quienes estuviste jugando eran duendes. Esto que voy a contar sucedió hace ya 22 años atrás. Una noche cualquiera me encontraba con mi madre en la cama lista para dormir. Ambas dormíamos juntas y estábamos platicando lo que íbamos a hacer el día siguiente, ya que teníamos planeado ir a la playa. Cuando de repente nos quedamos calladas y quietas, pues sentíamos que alguien estaba enfrente de nosotras. Empecé a sentir que me hundía en mi propia cama y mi madre sintió exactamente lo mismo. Era como si presenciáramos una pelea entre 2 hombres. Escuchábamos los golpes y cómo caían al suelo. Ambas empezamos a rezar y luego de unos minutos la angustia pasó y todo se desvaneció. Al día siguiente fuimos a la playa, mis hermanos, mi madre y yo ya habíamos olvidado el asunto. Al regresar a la casa mi padre había dejado una nota. Decía que iría a la casa de mi tío ya que habían encontrado el cuerpo de mi primo en un lago. Al parecer lo habían golpeado tanto y lo habían terminado tirando en el lago.
Cuando leímos esto, mi madre y yo nos quedamos heladas. Quiero decir que mi madre y yo no convivíamos tanto con mis primos. Nunca entendimos el por qué nos había pasado eso tan fuerte, pero a partir de ahí yo jamás volví a sentir ese tipo de presentimientos. Mi nombre es Fanny y soy de República Dominicana. En mi antigua casa en mi país natal vivía en una casa de 2 pisos. En ese tiempo yo vivía en el segundo piso con mi niño de 1 año y a su vez estaba embarazada por segunda ocasión. Extrañamente siempre se escuchaban pasos de alguien corriendo y los gabinetes de la cocina se abrían y se cerraban solos. Me contaba la vecina del primer piso que casi no podía dormir. Yo también llegué a sentir una rara tristeza cuando estaba dentro de mi piso. Casi desde que llegué no podía dejar de llorar y escuchaba como en la habitación de enseguida alguien tomaba el teléfono y hablaba. Por las noches se sentían olores raros y en algunas ocasiones me apagaron la televisión de la nada. Mi niño ya hablaba solo y decía el nombre y cuando yo le preguntaba a quién se refería me decía que era un señor que estaba enojado conmigo y que quería que nos fuéramos de la casa inmediatamente. Luego supe por los vecinos que el dueño anterior de la casa se había ido por la vía fácil, ya que había perdido la casa en una hipoteca. Esto me pasó cuando tenía 13 años y en ese entonces vivía con un amigo porque me había peleado con mi familia. Iba a la secundaria y tenía a mi novia en Irapuato en una colonia llamada La Che. Todas las noches la iba a visitar como eso de las 8 en punto. Pero una noche decidí no ir a verla y pasarla con mis amigos cotorreando. Ellos se encontraban robando el internet de la escuela y luego de un rato me aburrí y me fui caminando a la casa. Al pasar por enfrente de la escuela había unos árboles muy grandes que hacían una sombra impresionante. Casi al llegar a la esquina logré ver algo detrás de ellos. Era una sombra de la cual solo pude distinguir un par de ojos muy brillosos que resaltaban en la oscuridad. Pensé que era un perro o un gato, así que decidí acercarme un poco. Pero cuál fue mi sorpresa al ver una especie de bulto al lado mío, el cual parecía una persona hecha bolita. Me quedé horrorizado porque parecía que se estuviera quemando, por lo cual salí corriendo lo más rápido que pude del lugar. Al día siguiente me sentía muy negativo, no quería comer y me daba mucho sueño. En las clases me quedaba dormido y empecé a soñar con mi abuela fallecida. También veía muchas personas y escuchaba muchas voces que no lograba reconocer. Así pasé 2 semanas hasta que mi madre decidió hacer unas oraciones. Luego de eso las cosas no mejoraron para mí porque ahora me desmayaba como si estuviera poseído. Me decía que era tanto mi trance que lloraba y gritaba cosas sin sentido, pero sinceramente no lograba recordar ninguno de los episodios. Pasaron 2 días y me empecé a sentir mejor gracias a la madre de Ángel, el amigo con el cual estaba viviendo. Así que mejor decidí volver a mi casa. Pasado unos días platicando con mi amigo me dijo que su madre escuchaba lamentos y que veía a mi abuela saliendo del cuarto donde me había quedado con él.